pregunten. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, Joaquín. Buenos días, ¿cómo estás tú? Bueno, bien. Partamos un poco. Ayer leímos una columna de Carlos Peña, columnista del diario El Mercurio, en que se llamaba algo así como consensos a la hora del té. ¿Ah? Y hacía una pregunta, Juan Andrés, que decía, ¿desde cuándo los ministros del gobierno, como lo acaba de hacer el ministro Alberto Arenas, discuten los asuntos públicos a la hora del té, en el hogar de los asesores de la oposición, lejos del escrutinio público y del Parlamento? Le faltó decir que ese té era en tu casa. ¿Cómo tomas estas palabras de Carlos Peña? Es una opinión legítima, pero yo creo que tiene un gran malentendido. Primero, aquí yo no veo que haya realmente un consenso. Aquí lo que hay es un acuerdo práctico para financiar el programa de gobierno con una reforma tributaria que es considerablemente menos dañina que la que originalmente se había planteado. Y en segundo lugar, el acuerdo no se consigue en conversaciones privadas y desde luego no se logra en mi casa. El acuerdo se fragua en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado, de manera absolutamente democrática, pública. Ahí es donde se genera el ambiente, ahí es donde el ministro Arenas empieza a explorar caminos de entendimiento, y uno de esos caminos de entendimiento fue a través de un conjunto de reuniones con Renovación Nacional, primero con los senadores y después con lo que se denominó el canal técnico, y ahí es donde yo participé. Bueno, por lo demás, estas reuniones siempre han sido muy propias de bastante republicanas, digamos, siempre para lograr acuerdos, mi experiencia personal al menos, y probablemente la que tú tuviste también como ministro, es que hay que hacer reuniones que sean privadas. Si todo sale en la prensa, si todo se va discutiendo en voz alta, al final los acuerdos cuestan mucho más, digamos. Entonces, siempre ha habido estas reuniones, digamos, que después a veces trascienden, pero que son los lugares en que se puede hablar así a calzón quitado, como se dice, y donde se avanza de verdad. Sí, y a mí me llama mucho la atención el énfasis en el aspecto, digamos, de privado de ciertas reuniones que obviamente, como dices tú, son eficientes, son necesarias para lograr el resultado, que en las que yo participé fueron de carácter absolutamente técnico. Hay que recordar que yo presenté en la Comisión de Hacienda del Senado una fórmula, y esa fórmula era para resolver el llamado problema del corazón de la reforma, y hablaba de una fórmula que no tuviera ni renta atribuida ni FUT. Y eso fue lo que interesó al ministro y al subsecretario. De ahí, por eso, digamos, concurrieron a estas reuniones en que lo que ellos querían era ver la manera de que esa fórmula pudiera adaptarse para recaudar lo que ellos necesitaban recaudar. Y ese fue un tema, una discusión estrictamente técnica. Yo en el Senado había planteado que la fórmula esta recaudaría 2,5% del PIB, ellos querían 3% del PIB, y ahí fuimos haciéndole variantes a la fórmula en esta conversación técnica para llegar a una solución. Y luego esa solución obviamente fue intensamente negociada con los senadores de ambos lados, en el caso de la alianza con los senadores José García y Juan Antonio Coloma. De manera que yo no veo, aquí lo que veo fue la democracia funcionando. Juan Andrés, una de las cosas que se discute, ha habido voces disidentes en esto, es, en el fondo, hasta qué punto la centroderecha, cuán conveniente era para la centroderecha y sus banderas hacia el futuro, firmar este acuerdo y concurrir a esa foto, por así decirlo, en que se logró este consenso o este acuerdo respecto a la reforma tributaria. En el sentido de que la centroderecha obviamente no cree en el alza de impuestos, más bien creen que el crecimiento económico es lo que va a traer nuevos recursos para el Estado que se puedan gastar después en las políticas sociales, y que el crecimiento económico es la gallina de los huevos de oro, y obviamente una reforma tributaria de esta magnitud afecta al crecimiento económico. Ahora, ¿por qué crees tú que era conveniente que la centroderecha firmara este acuerdo, y cómo quedan esas banderas, por así decirlo, hacia el futuro? Bueno, yo creo que en primer lugar sería un gran error que la derecha, por haber concurrido a este acuerdo, planteara que ahora es partidaria de subir impuestos, o que se interprete así el acuerdo. El acuerdo lo que consiguió precisamente fue lograr que los impuestos subieran menos de lo que de otro modo habrían subido,
porque nosotros no tenemos las mayorías parlamentarias suficientes. Entonces aquí lo que hicimos, creo yo, fue defender nuestras banderas a través de moderar el alza de impuestos. Y en un contexto en el cual, como tú decías en tu introducción, el país real mostró que efectivamente no quiere más impuestos, ¿no? A través de múltiples manifestaciones. Así que creo que quedó mucho mejor abonado el terreno precisamente para seguir avanzando en nuestras ideas. Pero obviamente los ideales finalmente se aplican cuando uno tiene los votos. Y en este momento no tenemos los votos. Entonces, ese creo yo fue lo que nos llevó a hacer esta negociación. Ahora, esta es la lógica, Juan Andrés, un poco del mal menor, y efectivamente es así. O sea, los impuestos en el proyecto original para las empresas iban a subir 35%, al final suben 27%. Antes no iba a haber ninguna diferencia entre si tú retirabas las utilidades o si las dejabas dentro de la empresa para reinvertir. Ahora sí la va a haber. Antes las pymes no iban a tener ningún beneficio, ahora sí van a tener beneficio. Obviamente que entendemos que el acuerdo cambia bastante. El proyecto original, no vamos a discutir aquí si fue un trasplante de corazón o no fue un trasplante de corazón, pero bastante de eso tuvo. Ahora, igual así, tal como quedó, ¿tú crees que aquí esto va a tener un efecto en la economía? Las cifras están bastante malas, está bastante desacelerada. Tú o al revés, o este acuerdo, digamos, frena un poco las expectativas negativas y puede significar un punto de inflexión. Te lo pregunto como economista. Yo creo que hay dos aspectos ahí. Uno es la incertidumbre que estaba generando este cambio drástico de régimen tributario al sistema de renta atribuida y el tono del debate. Creo que esa incertidumbre se aplaca en buena medida con este acuerdo, y eso es favorable para retomar la senda de crecimiento. Pero por otra parte, sí queda en el acuerdo un aumento fuerte de la carga tributaria sobre las empresas, y en consecuencia nuestras empresas van a tener que competir con una mochila tributaria más pesada de la que tienen hoy día. Y eso no es inocuo, eso claramente afecta su capacidad de crecer, de invertir y de generar empleo. Por eso, yo si fuera, como lo he dicho en alguna ocasión, si yo fuera ministro, no estaría defendiendo esta reforma. No es el tipo de reforma que a mí me gusta. Ahora, ¿tú crees que creo que sacamos la pelota del arco en cierto sentido? ¿Tú crees que el ministro Arenas, Juan Andrés, tú crees que el ministro Arenas, una de las cosas que lo influyó en abrirse a estos cambios fue precisamente lo que estaba pasando con la economía, la desaceleración? Yo creo que fueron tres factores. Por un lado, lo que estaba expresando la opinión pública a través de las encuestas. Como tú lo decías en tu introducción, aquí hubo un claro veredicto de la opinión pública de reticencia a este fuerte impuestazo que estaba siendo propuesto. En segundo lugar, sí, creo que la aceleración tan fuerte de la economía, particularmente de la inversión, encendió las alarmas. Y finalmente creo que el consenso expresado, o cuasi consenso, por los 90 y tantos expertos de distintas disciplinas y distintas trayectorias que hicieron planteamientos muy críticos al proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, es la suma de esos tres factores la que yo creo que llevó al ministro a buscar un acuerdo para hacer una rectificación profunda. Ahora, las pymes, Juan Andrés, uno de los puntos importantes fue todo lo que hizo Juan Pablo Suet con este movimiento de la Asociación de Emprendedores de Chile, que después se alió con diferentes gremios, hizo un video que terminaron viéndolo alrededor de 3 millones de personas en YouTube. Entonces fue importante. ¿Tú crees que las pymes, él ha celebrado mucho como diciendo las pymes quedaron incluso mejor que lo que estaban antes de esta reforma tributaria? ¿Tú crees que las pymes realmente quedan bastante resguardadas con este acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que ahí se hizo, y eso es una de las cosas que hay que destacar, precisamente en el sentido del servicio de los ideales de la centro derecha, que es que favorecer el emprendimiento y el emprendimiento como instrumento de crecimiento económico, de avance personal, de movilidad social, de competencia, etcétera. Y creo que el acuerdo efectivamente contiene mecanismos más favorables que lo que existen hoy día para las pymes en ciertos aspectos muy importantes. El que yo considero más importante de todo es que el IVA, en vez de ser pagado el día 12 del mes siguiente al que se hicieron las ventas, como ocurre hoy día, en el caso de todas las pymes, va a poder ser pagado 60 días después de esa fecha. Eso significa
una mayor holgura de caja para las pymes, que como sabemos siempre viven con la caja muy apretada. Sí, y esto es algo que aparentemente ellos venían pidiendo desde hace mucho tiempo y que se valora mucho. Mira, ellos venían pidiendo, yo como ministro de Economía, como que me tocó naturalmente estar a cargo del tema de las pymes, era uno de los proyectos que tenía en carpeta y que traté de avanzar en mi gestión, y también en varias de las campañas electorales. Por ejemplo, las campañas electorales de la Alianza del año pasado se planteó esto como una medida en el programa nuestro. Sí. De manera que esto yo creo que es un cambio importante. Y lo otro que es bien importante es que si bien el proyecto de ley termina con los mecanismos 14 bis y 14 quater, que son favorables para las pymes, se reemplaza por un mecanismo que tiene bastante similitud con el 14 quater, pero que es más generoso en términos del tipo de empresas que pueden entrar, o sea, incorpora a toda la empresa mediana, y también en cuanto al beneficio. Eso creo que es muy importante porque la empresa mediana yo la considero crucial para el crecimiento de nuestra economía. Y los mecanismos anteriores no eran suficientemente favorables para ella. Ahora, por otra parte hay que sí tomar en cuenta también que la subida de los impuestos de primera categoría al 27% es muy fuerte. De manera que estos mecanismos que estoy describiendo de alguna manera atenúan el impacto de los mayores impuestos. Oye, pero último, creo que sumando y restando la pyme queda bien, y eso es algo que yo creo que hay que destacar. Eso yo creo que es un triunfo para nosotros. Sí. Por último, Juan Andrés, queda mucho todavía, o sea, este acuerdo se ha hablado, está cerrado, está clarísimo eso, hay voces disidentes todavía dentro de la Cámara de Diputados, especialmente sectores de la nueva mayoría, pero el acuerdo se mantiene. Lo que sí, todavía hay mucho que escribir, o sea, hay muchas indicaciones que redactar, y como sabemos siempre se dice el diablo está en los detalles, en la letra chica. Queda mucho trabajo por hacer y tú personalmente vas a estar involucrado también hasta que esto termine en forma definitiva, ya con la redacción clara de cómo va a quedar el proyecto de ley. Sí, el proyecto todavía, es decir, el acuerdo tiene que plasmarse todavía en las indicaciones que envía el Ejecutivo al Parlamento para modificar el proyecto que tal cual está hoy día, que fue aprobado ya en la Cámara de Diputados. El acuerdo que hay es que esas indicaciones sean conversadas con los senadores de la Comisión de Hacienda, cosa que es bastante habitual en estos procesos legislativos. Y en ese plan yo voy a seguir ayudando al senador José García, de manera de que voy a estar involucrado. La idea es que surja de que las indicaciones reflejen lo que está en el protocolo y lo que es el contexto en el cual ese protocolo se armó. Hubo muchas discusiones técnicas previas, que de alguna manera, cuyo espíritu hay que reflejar, me parece a mí, en esas indicaciones. Bueno, Juan Andrés, te quiero agradecer este contacto, ojalá que el trabajo siga y felicitaciones por lo que se ha logrado hasta ahora, que esté muy bien. Gracias Joaquín. Vamos a tener que ir a una breve pausa. Una de las principales causas de muerte en accidentes de tránsito a